Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque voy a empezar con una de las temporadas que más ganas tengo de tratar, que es básicamente la de los cómics. Quiero empezar a hablar de cómics en el canal y sé realmente que muchos tenéis muchísimos problemas con esto y de hecho que a día de hoy, sorprendentemente por la cantidad de películas que hay de superhéroes, que es lo más importante, el mundo de los cómics está bastante olvidado, el mundo de los cómics de superhéroes. Entonces he decidido aquí empezar una breve temporada de capítulos en el que os explico un poco cómo va la cosa. Y creo que el primer punto por el que empezar, quizás el más importante, es el que más me habéis preguntado. Solo tenéis que ir a otros vídeos que he hecho sobre cómics, por ejemplo, cómo empezar a leer Batman, cómo empezar a leer los cómics de Marvel, cómo empezar a leer los cómics de Star Wars. Todos estos cómics están en el canal, ¿vale? Podéis encontrarlos sin problema. Y lo que más me han preguntado, más me habéis preguntado es ¿cómo leo cómics en el ordenador? ¿O de dónde me descargo los cómics? ¿O cómo los consigo? Etcétera, etcétera. Este primer vídeo yo no quería hacerlo. Yo estoy totalmente en contra de la piratería, ¿vale? Lo quiero dejar muy claro. De hecho, yo compro muchísimos cómics. Yo compro muchos cómics, ¿vale? Yo soy una persona que se gasta el dinero en eso. Lo quiero dejar claro porque este vídeo no quería sacarlo, pero he decidido sacarlo por vosotros, porque digo, mira, si por lo menos consigo que así empecéis a leer cómics, os motivéis y entréis en este mundo, bueno, me doy por satisfecho. Este vídeo me puede traer muchísimos problemas, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque estoy hablando de páginas alegales, ya sabéis cómo es este tema, ¿vale? Quiero que tengáis un poco de cuidadito. Me puede traer muchísimos problemas, como iba diciendo. ¿Por qué? Porque la descarga de cómics es piratería, ¿vale? Este terreno alegal, entonces me pueden incluso poner strikes en el canal, me puedo buscar un problema, por eso no trato yo aquí temas de piratería, ¿vale? Porque puede ser una historia, pero no solo eso, sino porque os estoy diciendo cómo conseguir cómics gratis, ¿vale? Cómo descargar cómics de internet. E incluso si el día de mañana se me presenta la opción de hacer una colaboración con Panini o con cualquier sea, pues también es problemas que me estoy buscando yo a mí mismo, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, este primer vídeo va a ser eso, de cómo conseguir los cómics por internet y cómo leerlos adecuadamente. Pero el siguiente vídeo será también otra pregunta que me habéis hecho muchísimo, que es ¿dónde puedo comprar cómics? Y os voy a explicar un poco, igual que os explico cómo descargarse, cómo podéis comprarlos. Entonces he decidido preparar este vídeo, organizar este vídeo en 10 sencillos pasos, ¿vale? Que todos deberéis de seguir y si los seguís podréis leer cualquier cosa. El paso número 1 es básicamente sentaos un segundo, ¿vale? Ya estáis sentados, pero estaréis ahí haciendo el capullo, quizá alguno masturbando, estáis enfermos de la cabeza, ¿eh? No, por favor, centraos, es sentaos y ver qué voy a leer, qué diantres quiero leer. Es decir, ¿quieres empezar a leer los cómics de Green Arrow? Tenéis que pensar un superhéroe, por ejemplo, Sandman o Lucifer, que ya he hablado de él hace poquito. Eso es lo importante, ¿por qué? Porque si no sabéis qué queréis leer, os vais a meter en lo demás y os va a abrumar. Una vez que tenéis claro qué queréis leer, vamos a pasar al segundo paso. El paso número 2 es quizás el más importante para muchos de vosotros que estéis haciendo esto sin tener ni idea de cómics, ¿vale? Que es hacerse con una guía de lectura. Tú quieres leer algo de un superhéroe, o por ejemplo, tú quieres leer un cómic, entonces tienes varios caminos por los que empezar. La guía de lectura es el más cómodo. Si tú pones guía de lectura Sandman, te vendrán 200 páginas en las que te explicarán los cómics bien ordenados. Pero no solo eso. ¿Por qué? Porque tú dices, ostras, yo ya tengo una base buena de cómics, yo he leído ya bastantes cómics. Quiero leer, por ejemplo, todos los cómics de Spider-Man desde el número 1 hasta el número 900.000 que llevan ahora aproximadamente, creo que es el 800.990. Tienes que buscar una cronología. Las cronologías son básicamente el orden de todos los cómics desde el primero que se publicó hasta el último, así como sus apariciones en otros cómics, en otras series, en fin, para entender toda la historia. Cronologías no las recomiendo a no ser que sepáis dónde os estáis metiendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de cómics son cómics antiguos y que cuesta un poco leer. Pero también tenemos los omnibus, son quizás las tres cosas más importantes. Mientras que la cronología se basa básicamente en coger un personaje y leer todo lo que tienes desde el principio hasta el final, los omnibus son algo diferente porque van por etapas. Por ejemplo, un omnibus de Civil War, ¿vale? De los cómics de Civil War, te agrupa y te explica cómo leer todos los eventos que sucedieron ahí de todos los personajes. Entonces te dice, tienes que empezar por el número 35 de Spider-Man, después tienes que pasar al número no sé qué del Capitán América, después tienes que leerte esta parte de este cómic, después no sé qué, y así
siguiendo el Omnibus puedes leerlo absolutamente todo de una etapa. También es complicado, es más fácil que leer una cronología entera, pero es complicado, ¿por qué? Porque si no conoces los superhéroes de los que estás hablando y a lo mejor te meten en el número 17 de la Patrulla X y no has leído nada de la Patrulla X antes, quizás esté un poco a dos velas. Atentos a eso, ¿vale? Tanto guía de lectura como cronología como omnibus podéis encontrarlos en Google sin problemas. Ponéis simplemente cronología Capitán América y tenéis toda la lista. Tendréis decenas de cientos de páginas en las que podréis basaros. Si queréis estar un poco más seguros, lo que podéis hacer para curaros de espanto es coger un par de guías y compararlas. Pero por regla general todas son muy parecidas, ¿vale? Te puede cambiar algún volumen, alguna cosita así, pero vamos, es muy cómodo de leer. También aconsejo que si no queréis meteros tan de lleno, busquéis simplemente tops, los mejores cómics de Flash. Hay decenas de páginas y que cojáis el número 1 y os lo descarguéis, después el número 2 y os lo descarguéis, después el número 3 y os lo descarguéis. Y una vez que tengáis esos 3 ya tendréis una base para entrar a guías de lectura, etc. El paso número 3, ya empezamos con los pasos más técnicos, ¿vale? ¿Por qué? Todo esto lo estoy hablando desde España, ¿vale? Desde España, desde español de España. Básicamente, en España hay un problema grandísimo con el mundo de los cómics, y siempre lo ha habido. Es la diferencia entre los cómics americanos y los cómics españoles. Me explico, aquí, sorprendentemente, y todavía a mí no me entra en la cabeza por qué, los cómics llegan muchísimo más tarde que a Estados Unidos. Pero muchísimo más tarde, estoy hablando de 6-8 meses, ¿vale? O un año incluso, estoy hablando de locura. Entonces, claro, si tú quieres ir al día, si tú quieres, por ejemplo, leer el último cómic en el que el Capitán América se dice que es de Hydra, no sé qué, no sé cuánto, si quieres leerlo publicado por una editorial española, tendrás que esperar mínimo 6-8 meses. Es una locura, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque en internet, según los pasos que os voy a decir, podéis descargar los cómics de dos maneras. Igual que en películas, igual que en series, una vez que sale un cómic en Estados Unidos, hay un grupo de gente o decenas de grupos de gente que cogen ese cómic que está en inglés y mediante Photoshop lo traducen ellos mismos, hacen una fan trad, ¿vale? Una traducción fan. Entonces esos cómics te los puedes descargar. Sin embargo, si el cómic eso tiene ya 6-8 meses, un año de antigüedad, ya lo habrá sacado la editorial correspondiente, Panini, ECC, Norma, la que toque, y entonces ya tendrá lo que es una maquetación perfecta. Tenéis que ver qué queréis leer. Si los cómics que queréis leer veis el año en el que han sido publicados y son publicados de 2 años hacia atrás, yo siempre aconsejo que lo leáis lo que es ya en español traducido profesionalmente, ¿vale? Por muchos motivos. Si lo que queréis es seguir al día, es decir, hostias, me quiero poner al día del Capitán América, he leído algunos cómics, pues entonces empezar por las editoriales españolas. Y después vais saltando, ¿vale? Y cuando ya no hayan sacado más en español, ya los pasáis a las versiones traducidas. Y así podéis llevarlo al día con respecto a Estados Unidos. ¿Ya tenéis claro qué queréis? En inglés, en español, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos al paso número 4. El paso número 4 básicamente es ver cómo se llama el cómic que quieres. Muchos cómics se reconocen por un gran nombre. Watchmen es Watchmen, punto. ¿Qué le pasó al Cruzado Encapuchado? Batman Año 1, Spider Island. Son nombres, ¿por qué? Porque suelen ser miniseries completas de un solo creador. El problema viene cuando ya quieres leer cómics más normales. Vamos a ello. Si ya quieres meterte lo que son en todas las publicaciones mensuales, que recordemos, cada mes salen cómics de todos los superhéroes que vosotros queréis, los Guardianes de la Galaxia, Capitán América, todos tienen un cómic al mes. Claro, estos cómics no tienen nombre propio, entonces tenemos que empezar a conocer lo que son los volúmenes y los números. Todas las series de superhéroes están divididas en grandes volúmenes que pueden abarcar, a lo mejor el volumen 1 de no sé qué serie puede abarcar desde 6 números o 12 números hasta 100 números, ¿vale? Son como temporadas, por así decirlo. Y claro, dentro de cada volumen, dentro del volumen tendréis que ver los números que son los que queréis leer. Y aquí es cuando se complica un poco la cosa. ¿Por qué? Porque Marvel, o sea, lo que es Estados Unidos, es muy posible que tenga una numeración y sin embargo Panini o España es posible que tenga otra numeración. Es decir, tú por ejemplo lees descargados de internet el número 9 del 4º volumen del Capitán América, por poner un ejemplo, ¿vale? Y si tú vas
Después vas a una tienda de cómics simplemente y buscas el número 10 del cuarto volumen del Capitán América, que técnicamente tendría que ir después, descubres que no tienen absolutamente nada que ver. Son historias totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en España, Panini, ECC, Norma, la que toque, divide los volúmenes y divide los cómics de una manera totalmente diferente en la gran mayoría de los casos. Entonces tendréis que encontrar exactamente eso. Volvemos al paso anterior. Si los busquéis en inglés tendréis que encontrar cuál es la numeración USA, que es como se llama, y si lo queréis en español es cuál es la numeración Panini, por ejemplo. Entonces, a la hora de buscarlo, así estaréis seguros de qué es lo que queréis leer. Puede parecer una tontería, pero realmente este es el gran fallo de mucha gente que está empezando a leer cómics, de se lee el volumen 1 descargado, después se compra un tomo de Panini que técnicamente incluye el volumen 2 y ve que no coincide de ninguna de las maneras. Puede parecer un poco loco, pero como diré ahora después cuando empecemos a hablar de las páginas web donde descargarlo, una vez que entréis veréis que está todo muy claro. Bien, ya tenemos claro el punto 1, que es que queremos leer. El punto 2, que es el cómic exacto que vamos a leer de este superhéroe. El punto 3, que lo vamos a leer en español, o sea, es decir, que ya salió en español o en inglés con subtítulos. El punto 4, de Panini ya directamente. Yo siempre recomiendo leer de Panini, ¿vale? O de Panini o de ECC. Siempre recomiendo la versión española. ¿Por qué? Porque por regla general suele estar mucho mejor maquetada que las maquetaciones que hace la gente. Aparte tienen detrás unas páginas de Julián Clemente que te hacen una serie de comentarios, te explican unas cuantas cosas, te hacen un resumen de por dónde van los tiros, te hablan de otros cómics, e incluso los cómics de Panini, por ejemplo, de ECC, tienen la característica, por ejemplo, los cómics de Daredevil, te viene por regla general un cómic de lo que es la serie principal de Daredevil y después te meten algún otro cómic también de Daredevil, pero más difícil de encontrar. Entonces, si tú te los lees los dos, te enriqueces mucho más y esta gente sabe escoger. Ya sabemos exactamente el cómic que queremos. Os voy a decir ahora mi gran secreto, ¿vale? Que es la mejor página para descargar cómics. Ojo, cuidado, es la página que yo utilizo. Si vosotros queréis buscar cualquier cómic, por regla general, poniendo en Google descargar Capitán América volumen 4, número 3, lo vais a encontrar. Pero yo os voy a decir esta, ¿por qué? Porque tiene quizás la mejor colección. Espero que no deis por culo, porque quiero recordar que hay que registrarse para entrar. Espero que si queréis hacerlo tengáis un poco de respeto, ¿vale? Porque son gente que han pasado desapercibida. Estoy hablando de CRG o Comic Release Group. Básicamente, poniendo en Google Comic Release Group o CGR La Mansión, dais a este foro. Este foro es uno de los más antiguos de habla hispana, por lo menos que yo conozca, es muy antiguo y es muy activo y tiene prácticamente todos los cómics. Tiene tantísima base que es buenísimo. Y no solo eso, sino que como pasa en muchas páginas de descarga, hay un problema, que a lo mejor tú imagínate que hace 15 años subieron los cómics a Megaupload y ya cerró. Esto no, estos trabajan por otra cosa, estos trabajan mediante Emule, que ahora después iremos. Ya tenéis vuestro cómic, entráis, registraros y buscadlo, seguro que lo podréis encontrar sin problema. Y aquí podéis encontrar el cómic de dos maneras, que esto también es importante porque quizá os suene. Por un lado, retapado. ¿Qué son los retapados? Los retapados no son más que, por ejemplo, todo el volumen de cómic o todo un arco argumental de cómic junto en una sola descarga. Entonces, si es retapado, os viene incluso mejor si es toda la etapa que queréis conseguir. O bien los cómics individuales, separados a la hora de descargarlos. Pero funcionan por Emule. Y así vamos al paso 6. Emule parece que está muerto, pero a día de hoy, viendo cómo están las páginas que se caen, te quitan las cosas, no sé qué, no sé cuánto, es lo más fiable a la hora de descargar. Entonces yo tengo un programita muy apañado que se llama Emule Torrent, que te sirve tanto para descargar torrent de película o de lo que sea, como para descargar archivos de Emule. Entonces os lo instaláis y simplemente descarguéis el archivo, hacéis doble clic y ya se descargará automáticamente. Todos estos funcionan de persona a persona, es decir, no es la velocidad máxima, puede que haya picos, puede que a lo mejor ponga a descargar un cómic y veas que no se descarga y al cabo de una hora empieza a descargarse. Tranquilos, tomároslo con filosofía. Dejadlo una noche, dejadlo un par de días tranquilamente, que acabarán descargándose seguro. Aunque si utilizáis descargas, si por ejemplo veis que tarda mucho en descargarse, podéis buscarlo por otras páginas. Entonces yo os aconsejo el programa que yo utilizo, que es el JDownloader 2, que hace básicamente lo mismo, te memoriza el enlace y lo va descargando como él vea. Bien, pues ya llegado a este punto, ya tenéis el cómic en vuestro ordenador. Si habéis seguido todos los órdenes como yo he explicado, ya tenéis el cómic. ¡Ole! ¿Qué pasa? Que posiblemente tengáis un archivo que no podáis ni abrir.
Tranquilos que vamos a ello, vamos a hablar del paso número 7. El formato en el que están todos los cómics que se descargan, bueno todos, la gran mayoría de cómics de los que se descargan es el formato .cbr y que solo se puede abrir con algunos programas específicos. Este formato es muy curioso, ¿por qué? Porque no es más que un formato zip. De hecho, si vosotros os descargáis un cómic que no podéis abrir, que os parece como la típica hojita blanca de que no sabe cómo abrirlo, pero le dais botón secundario y le dais a extraer archivos, podréis ver que realmente no es más que una carpeta comprimida con todas las imágenes de las páginas del cómic puestas tal que así. Si os gusta una portada, si os gusta una página del cómic, pues lo podéis extraer y quedaos con el JPG, quedaos con la imagen y guardarla o ponerla de salvapantalla o hacer lo que os dé la gana con ella. Pero si queréis leerlo, ¿por qué están en CBR y no están en zip? ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo a la hora de abrirlo con programas. Yo os aconsejo el programa que utilizo para PC, que es el C-Display. Es el que yo utilizo, que básicamente es muy cómodo porque con la ruedecita vas pasando páginas, se automide, se autogestiona de puta madre, ¿vale? C-Display, imprescindible, no pesa prácticamente nada, gratuito y con ese ya podréis leer lo que os dé la gana. Pero venga, que seguimos con el paso número 8, que es, sí vale, pero yo quiero leerlo en tablet, me parece lógico, a mí también me encanta, de hecho me gusta más leer en tablet. Os doy una serie de consejos. Primero, vuestra tablet tiene que ser mínimo de 10 pulgadas, de 10 o de 9,9 pulgadas. Las tablets de 8 o 7 pulgadas se quedan pequeñas para leer cómics americanos, ¿vale? Os va a costar un poco, es mi consejo. Si tenéis de 10 o superior, de 12 o lo que sea, perfecto. Y el programa que yo utilizo, la aplicación que yo utilizo es Perfect Viewer, que básicamente es una APK que es como si fuese una biblioteca. Te permite tener tus cómics, ordenarlos, te permite memorizar por dónde te has dejado cada cómic, te señala los que te has leído, en fin, es una delicia. Si utilizáis tablet, esta es la imprescindible. Pero venga, que vamos al paso número 9. Por los pelos. Que es básicamente, ya tengo el cómic, ¿me lo leo? Sí, léetelo. Pero no solo te lo leas, sino léetelo y mira quién es el dibujante y el guionista. Si quieres empezar a leer cómics, esto es imprescindible. Os puede parecer una tontería, pero es muy importante. Si el cómic te ha gustado, quédate con el dibujante y el guionista y una vez que los vuelvas a ver en otros cómics, léelos. Y viceversa, si no te ha gustado nada el cómic, quédate con el guionista y el dibujante, y si ves otro cómic que sea de ellos, simplemente no lo leas. Así un poco vas a empezar a discernir y vas a empezar un poco a sacar calidades. Si de verdad queréis convertiros en lectores de cómic de una manera más seria, tenéis que saber de dibujantes y de guionistas. Y el paso número 10 y último es, si te ha gustado, si lo has disfrutado, cómpralo. Puede parecer una tontería, pero no hay nada como un cómic comprado, os lo digo sinceramente, sobre todo para todos los que somos coleccionistas y todo eso, yo me he leído decenas de cómics y me lo he comprado, y de hecho tengo cómics hasta comprados varias veces porque son distintas ediciones, etcétera, que ya lo hablaré en otro momento. Espero que os haya servido. Sabéis que yo no soy mucho de tutoriales ni mucho así, pero bueno, siento que os lo debo, ya que voy a empezar a hablar de cómics y la pregunta de cómo los leo, como esto, va a salir por todos lados. El siguiente vídeo va a ser cómo comprarlos, ¿vale? Porque muchos de vosotros tenéis el problema de que no encontráis tiendas, pese a que prácticamente en toda España, en todas las ciudades hay una tienda de cómics. Pero bueno, os voy a explicar tiendas online y voy a hacer una compra con vosotros para que llegue, cómo almacenarlo y toda la cosa. Pero bueno, ya tenéis esto, ahora solo tenéis que revisar mis vídeos, como por ejemplo el de cómo leer Batman, cómo leer Marvel o cómo leer Star Wars, y ponerlo en práctica. Ponedme por aquí abajo, muy importante, si os gusta esta sección, si habéis utilizado lo que he dicho, y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme, adiós.